Pauline Ébeno es experta en acústica, la ciencia que estudia el sonido. Gracias a sus conocimientos, ha creado una marca de boquillas para saxofón y clarinete y ha tenido la oportunidad de trabajar con prestigiosos músicos de jazz a través del mundo. En este episodio fuera de serie hablaremos de el encuentro de Pauline con músicos como Joe Lovano, Chad Lefkowitz-Brown, Nora Jones o bien Anat Cohen. Hablaremos de cómo los ingenieros en acústica hacen para probar un instrumento musical. Vamos a saber si un instrumento suena bien por el material en el cual está hecho o por la geometría del instrumento. Hablaremos también de comida mexicana, de música rock, de impresión 3D y de micrófonos raros. Sin más esperar, te dejo escuchar mi conversación con Pauline Ébeno. Hola Pauline, encantado de estar contigo hoy. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Pues vamos a empezar como siempre. Yo te quiero preguntar, para los que no te conocen, ¿quién eres y a qué te dedicas ahora en la actualidad? Ok, pues soy Pauline y ahora pues estoy ¿cómo se dice? El presidente Sí, de de CEOs. Entonces ok. quiere decir en inglés Shape Your Own Sound. Ajá. eh, y hacemos boquillas de saxofón y de clarinete en impresión 3D. Ok, genial. ¿Y tú tocas un instrumento? ¿Tocas el saxofón o el clarinete? Pues de hecho empecé tocando la flauta y pues toco un poquito de saxofón, pero no es mi instrumento principal y también toco un poco el bajo y la guitarra. Ok, ok. ¿Y la música en tu vida mm, ha llegado, bueno, has empezado haciendo música de joven o has empezado eh, luego con tus estudios? Porque sé que has estudiado la acústica, ¿verdad? Sí, claro, Entonces, pues sí. Sí, de hecho empecé a tocar la flauta muy joven, como tenía como 5 o 6 años. De hecho, empecé con la flauta. dulce, Sí, porque pues ¿cómo se dice? la Transversa. travesera, La travesera. traversera, sí, está como, sí, demasiado grande. Así que Sí, empecé con la pequeña y pues sí, todo el tiempo, para mí la música es como una grande parte de mi vida y pues cuando estaba pequeña quería hacer un trabajo con la música. relacionado con la Sí, música. relacionado con la música. Sí, de hecho, quería estar como ingeniero del sonido, Ok. pero mis padres me dijeron, ah, bueno, pues es que no es un... Un- Sí, no sé cómo se dice. En francés dicen como... merde, perdón. Esto creo que todo el mundo lo entiende. Merde. Sí, ¿cómo se dice? No lo sé. Que Tu no sais, es un trabajo de verdad. Oh. Oui, non, on dit... c'est comment... Intermittent du spectacle, tu vois. Sí, los intermitentes del show business, sí, que en Francia hay esto que se relacionan los músicos con la gente que están al paro y que cobran igualmente para ser artista. Mhm. Y entonces tiene una connotación un poco negativa de un lado, pero es verdad que es un sistema que, que, que está muy bien para los músicos y para los técnicos de sonido. Y- Pues sí, sí, pero para los padres, como te dicen, ah, no vas a ganar dinero, es complicado y todo eso, sí, así que no querían. Y pues de un otro lado, a mí me gustaba también mucho las ujú. ciencias, así que pues es como eso que al fin descubrí la acústica y que
entendí que iba a ser algo muy, muy interesante para mí. Vale, pues justamente me interesa mucho este tema de la acústica y te voy a hacer algunas preguntas respecto a esto durante esta entrevista, pero antes, para acabar de hablar un poco de ti y de tu relación con la música, quiero saber cuál es tu relación con el jazz en concreto. Ajá, sí, muy buena pregunta. Pues de hecho es interesante porque pues no escuché mucho jazz antes de empezar con CIOS. Pues, en la casa escuchábamos mucha música, pero mis padres, especialmente mi padre, escuchaba más como rock. Ok, eh, eh, pues nací en 86, así que estaba el tiempo para todos estos grupos, la Portishead y Massive Attack y todos esos grupos de trip hop. ok, Entonces, sí, como crecí mucho en este tipo de música. Y bueno, pues cuando empecé a trabajar sobre el proyecto de CIOS, pues empecé a encontrar muchos músicos que tocaban jazz y entonces empecé a realmente escuchar mucho esta música, a conocer todos los saxofonistas y sí, de hecho lo que es, es que pues no sé si debo decirlo, pero al principio cuando encontré los primeros saxofonistas, todo el tiempo me estaba diciendo, pues quiero un sonido como el de Joe Anderson en este disco y cosas así, así que yo estaba como, sí, sí, bueno, bueno, y pues cuando regresaba a casa estaba escuchando todos los discos y para así que ahora, pues sí, creo que ahora conozco mucho el jazz y me gusta más y más, pero sí, es un tipo de música que para mí lo encontré mucho más Más después, tarde, sí, ¿no? más tarde, O sí. sea que tu cultura, digamos, de joven y en casa era más bien rock y trip hop, y luego Sí. por culpa del trabajo, digamos, eh, descubriste el jazz y ahora tienes como la cultura, una cultura, ¿no? Que a través de conocer a músicos de jazz, digamos. Sí. Ok. Y entonces, si vamos a hacer esta entrevista en dos partes, si te parece, vamos primero a hablar de la acústica y de las boquillas que tú haces, y luego vamos a hablar más bien del jazz y de los músicos que has conocido. Entonces, mi primera pregunta es, antes de ser presidenta de SAIOS, eras investigadora, ¿verdad? En acústico. Sí. ¿Y, y qué hace una investigadora en acústico en su día a día? Pues muchas cosas. Creo que lo que hacemos mucho es leer muchos artículos sobre los temas que sobre los cuales estábamos trabajando para ver lo que los otros están haciendo y entender todos los cosas que han estudiando antes Ok. y pues después depende de los temas y de lo que hace, pero a mí me gustaba mucho como hacer mediciones y como experimentos, así que pues depende, pero yo hacía como muchas mediciones en los instrumentos y pues después una vez que has hecho las mediciones hay que estudiarlas, comparar y pues entender, pues sí, hay que
tienes una hipótesis y después tienes que decir, bueno, pues para saber si la hipótesis está verdad o no, Ok. hay que hacer estas mediciones y bueno, pues después hay que como eh, cre- eh, poner Crear, no. en, como mettre en place, sí. Poner en marcha o... Sí, poner en marcha las experimentaciones Sí, sí, muy bien. y bueno, y hacer las mediciones y después pues Y, analizar todo y ver vale. si lo que pensabas estaba real o no y Si la hipótesis estaba verdad. verdad o Sí, equivocada. sí, Vale. exactamente. Y, y tienes un ejemplo concreto de un experimento que has hecho con un instrumento y la hipótesis que tenías y luego los resultados, lo que han revelado. Sí, ah, bueno, espero que tenga todo el vocabulario, si no te lo digo Sí, en francés. sí, y yo Ah, intento traducir para las personas que nos están escuchando, dos franceses hablando sí. en castellano. Creo que es muy buena experiencia, espero que están disfrutando. Eh, sí, entonces, por ejemplo, cuando estaba en Canadá, en la Universidad McGill, tenía un experimento sobre los saxofón y Ujú. pues sobre sí, eso creo que no lo conozco en español, les tampons, les résonateurs de tampons, Ah, las zapatillas sabatillas. que sí que hay en las Okay. llaves del saxo y los resonadores. Sí, sí, entonces la hipótesis era que los resonadores, que el material de los resonadores no tenían impacto en el sonido. Ok, Ah, y entonces lo que hicimos es que primero teníamos como gracias a Yamaha nos mandaron como 4 saxófonos todo nuevos. ok, Entonces primero hizo mediciones en estos 4 saxófonos para estar segura que estaban los 4 idénticos. ok. Y esos sí estaban muy bien, como muy los mismos. Y las mediciones, ¿qué parámetros miras cuando haces Ok. estas mediciones? Ah, sí, entonces lo que estábamos viendo está una cantidad física que se llama l'impédance d'entrée, input impedance, Ok. impedencia de entrada, no sé, Sí, es como, cosas así. sería como la, ¿cómo lo podríamos explicar de manera más sencilla? O sea, ¿es el volumen Sí. que entra en el aparato o es como... Sí, es la la presión sobre la velocidad a la entrada Ok. y lo que ves es como picos que van a Ujú. decirte como las resonancias del instrumento Ok. y entonces eso sí, eso te da muchas informaciones sobre tu instrumento, como te va a decir las notas que puedes tocar con el instrumento y con la forma de los picos puedes ver si como si el pico está muy grande y muy como fino o Sí, estrecho. sí, estrecho. Ok. Estrecho sí va a ser como más fácil tocar estas notas y en el contrario, si es como muy bajo y largo, pues vas a ver que van a ser notas un poco más complicadas de tocar y mucho más informaciones. Si están interesados, he escrito un artículo sobre
como este nombre en el blog de CIOs también, Ok, en pues luego, francés o inglés. ok, pues pondré el enlace en la Sí. descripción del podcast. Y Ujú. entonces entiendo que para medir esto de los 4 saxos de Yamaha, Ujú. entonces había un saxofonista que tocaba en una máquina para medir o cómo No, funciona. no, entonces, no, estas primeras mediciones sin músico, Ok. nosotros los científicos Ujú. no, generalmente preferimos hacer mediciones sin Sin hum- eh, tocar el pues instrumento. sí, 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 sin personas humanas, Ok. porque los humanos pues nunca hacen 2 veces la misma cosa, así que Ajá. es complicado hacer mediciones. Hacemos, pero hay que hacer como mediciones con muchas personas para Vale. después hacer como una Una mediana. media. Ujú. Entonces, las primeras mediciones eran solo para ver si los 4 instrumentos eran los mismos, porque después no puedes comparar como Claro. Sí, si, distintos saxos. sí, si no están los mismos al principio, pues al fin la investigación es muy mala, ¿no? Porque no hay nada que comparar. Y Claro. bueno, estaban bien y después lo que hicimos es que pues tuvimos que cambiar las Los sabatillas. resonadores y, Y bueno, todo, y todo, de hecho, las zapatillas. zapatillas, pero zapato es como la chaussure. Sí, 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 también. Voy a mirar también en el diccionario. En francés, ¿qué era? Era la Les tampons, les tampons. sí. Yo diría que en español sí son las... Tampones también, ¿no? Pero mm, no sé. no, no creo, No. pero eh, acaso lo buscaré y si tengo que... si no, lo editaré en el podcast, Sí, si ok. no es esto, pero yo diría que son las zapatillas. Las zapatillas, sí. Sí. Okay. Y bueno, pues entonces lo que hicimos es que nos quedamos con ah, dos saxofones, los normales, y para 2 otros cambiamos las zapatillas y, y pusimos uno sin resonador y uno con un resonador en plástico. No me acuerdo si los saxofones de Yamaha creo que venían con resonadores de metal, así que pusimos un otro con resonador de De plástico. plástico. Ujú. Sí. Y entonces después hicimos otras mediciones en los 4 saxofones. eh, y también, pero porque eso estaba para ver como científicamente las diferencias, pero después todo el tiempo tenemos que comparar porque lo que es importante también es lo que piensa el músico, así que es mejor también hacer las mediciones con los músicos. Pues no hicimos mediciones más que eh, hicimos, eh, hicimos tocar los 4 saxofonos, Yo digo saxos, ah, saxos. pero Bueno, sería un saxofón, 2 saxofones. Sí, creo sí, que sí. saxofones. Sí. Sí, bueno. Y pues conozco más las palabras para toda la cocina mexicana que las palabras sobre la ciencia. Qué bueno. Yo creo que es más útil en el día a día.
Bueno, ¿Sabes? sí. Puedes decir, no, no quiero picante, Sí, es más útil para tu vida que... sí, no, no chile, por favor. Sí. Entonces, sí, y bueno, pues los músicos tenían que como dar notas sobre diferentes aspectos del sonido, o estaba como sobre eh, la Eh, brillancia del sonido, el brillo del el sonido. brillo del sonido y la potencia y Ok, otras cosas. Y con los cuatro saxos y sí, y después cuando hicimos esto con, bueno, eso es más lo mejor con muchos músicos, pero es complicado como tener muchos músicos que vienen para estos claro. experimentos, como necesitas como al menos 1 o 2 horas y bueno, entonces creo que lo hicimos con 8, si me acuerdo bien, hace, Ok, hace mucho tiempo, hace casi 10 años. Wow. vale, vale. Y, y ya, y al fin, pues sí, vimos que pues en las mediciones podíamos ver la diferencia entre las zapatillas sin los resonadores, Ajá. pero no había diferencia Ya. con resonadores de metal o de plástico. Ok, entiendo. Entonces, la experiencia era como, la hipótesis era ver, saber si el material influenciaba el sonido y Sí. al final resultó que no había influencia o sea, si era de plástico o de metal, no había cambios en el sonido, ¿verdad? Sí, en las mediciones y después con los músicos, Y pues también vimos que la mayoría no sentía no escuchaban la diferencia, diferencia. sí, entre los de plástico y los de metal, sí. Vale, entiendo. Y las mediciones sin músicos, ¿cómo era? ¿Era una máquina que enviaba aire en el saxo o como... Sí, una cosa así se llama puente de impedencia. Es Vale, una máquina que, que fue creado fue... en Le Mans, es en Francia, Ajá, una- un laboratorio de acústica ok, y pues usábamos esto y sí, como lo que envía como se dice un chirp, es como un sonido con la frecuencia quien aumenta con el tiempo, hace como "Uh", ok. y después hace la medición es así. Y Y hay vale, micrófonos que hacen las mediciones. vale, ok, Ujú. entiendo. Ok, ok. Vale, pues tengo más claro, por ejemplo, lo que hace una persona como tú que mide todo esto. Y entonces, has hecho tus estudios, todas estas experiencias científicas, etcétera, y un día has tenido la idea de crear boquillas. Sí, ¿Cómo fue eso? ¿Nos puedes contar la historia? sí, pues de hecho eso fue también en Canadá, Ajá, porque pues la historia, te conté la historia de los resonadores, pero también tenía otro proyecto sobre boquillas. ujú, Proyecto estaba de entender mejor la ciencia. influencia de la geometría de la boquilla sobre el sonido. Porque de hecho parece raro, pero es muy complicado. Es una pequeña cosa, pero es muy complicado entender lo que pasa realmente y casi no hay artículos sobre este tema. O sea, Ah, sobre la influencia del material. más de la geometría.
Porque, Vale, bueno, pues el material pues no el material de la boquilla, pero hay investigaciones sobre la influencia del material sobre un instrumento de viento y pues los científicos, nosotros estaban como casi de acuerdo que el material no tiene influencia en el sonido de los instrumentos de viento, lo que es diferente para los otros tipos de instrumentos, pero en vale, los instrumentos de viento, pues es más la geometría interna ok, del, del instrumento que va a influenciar el sonido. ok, ok, Ah, pero lo que pasa en la boquilla es complicado porque hay la lengüeta que se mueve y el aire y todo eso, así que hacen cosas físicas un poco complicadas. Y bueno, mm, pues eso estaba el tema de la investigación y entonces hice muchos ah, como estudios numéricas en la computadora y a un momento pues quería comparar, porque a mí todo el tiempo me gusta hacer investigaciones científicas, pero al fin para mí si hacemos eso, bueno, creo que hay personas que hacen eso solo para conocer más cosas y entender más cosas, pero a mí me gusta saber que las cosas que ahora entiendo mejor, pues van a tener un también impacto, un impacto sobre personas. Así que ok, a mí me gustaba más hacer también estudios con los músicos. Y bueno, pues um, eh, quería comparar los resultados que tenía con lo que van a pensar los músicos, porque de hecho podemos ver cosas como veía que como que por ejemplo, como la presión para hacer mover la lengüeta estaba más importante en estos tipos de geometría y no en el otro, pero después eso es algo que entiendes, pero después tienes que saber cómo esto impactó mm, el músico. vale, entiendo. O sea Y que verlo científicamente es una cosa, pero tú sí. querías ver también eh, si la sensación del músico correspondía a lo que habías visto en el laboratorio. Sí, exactamente, porque todavía sabemos muchas cosas sobre la física, pero lo más difícil es como hacer un link o con un, Un enlace un enlace, entre, eh, o un sí, puente, un entre puente entre la sí. exactamente, entre la física, entre lo que veo sobre lo que pasó físicamente y cómo las personas van a sentirlo. Ok. Y sí, entonces, como las geometrías que había investigado estaban un poco raras, pues Ok. me dije, bueno, pues vamos a usar la impresión 3D eh, para para fabricar Sí, crear estas boquillas. estas boquillas y vamos a hacer, probarlas los músicos Ok. para comparar los resultados. Y cuando los músicos vinieron y vieron las boquillas, muchos me dijeron, como están muy buenas, ¿dónde podemos comprarlas? Y Vale. Entonces tú al principio entonces hiciste boquillas como para comprobar cosas, teorías que tenías sí. y para tu investigación, digamos, y porque tú eres una persona que quieres ver también en lo humano, que hacer un puente entre la ciencia y lo humano,
pero viste que los músicos respondían muy bien a las boquillas en 3D, o sea que les gustaban. Entonces tuviste la idea Sí. de crear boquillas realmente para músicos y comercializarlas, ¿no? Bueno, sí, sí, no sé si a este momento creo que no tenía realmente esta idea, pero estaba como sorpresa porque sorprendida, Sorprendida. sí, sorprendida, porque sí, porque no me imaginaba que personas podían eh, tener eh, como Interés. Oh, sí, el interés por una cosa que estaba eh, developada en el laboratorio, ¿no? desarrollada en Sí, un laboratorio. Vale. sí, Ok. entonces sí, eso fue el principio de la idea y bueno, pues después yo, de hecho, al principio yo quería seguir con la investigación en los laboratorios y después del Canadá, pues de hecho tenía que regresar a México. Yo tenía un proyecto de 2 años en el DF, en la UNAM, pero bueno, pues tenía como problemas de personales, de familia y tuve que regresar a París. Y bueno, cuando regresé a París ya no tenía un trabajo Oh, ok. y no sé, empecé a pensar más a lo que dijeron los músicos y después pues empecé a ver si durante como 2 meses hice como un montón de entrevistas con saxofonistas solo para ver lo que eran sus problemas, entender los problemas que tenían y ver si yo podía hacer algo para ellos. Y al fin de estos 2 meses me dijo, bueno, pues creo que sí, que podemos hacer buquillas que son eh, más próximas de lo que los músicos necesitan y empecé a- Ok. Entonces, sí, a hablar con los músicos, eh, te has decidido a decir, vale, realmente hay necesidades que los músicos están pidiendo, que no hay, estas necesidades no están cubiertas en el mercado de las boquillas tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, tú has dicho, pues voy a intentar hacer algo diferente que los músicos están pidiendo. Sí, Es esto, ¿no? ujú, Vale, sí. genial, genial. Em, y entonces, ¿cuál es la diferencia justamente cuál es lo que buscaban los músicos y que tú has hecho? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una boquilla Sillos y las boquillas que había antes en el mercado? Pues muchos músicos me dijeron que estaban como buscando una boquilla como todo el tiempo, ¿no? Como que jamás estaban feliz con su Contentos. boquilla, Ujú. que todo el tiempo había, si querían, no sé, si querían un sonido muy oscuro, pues después ya no tenían como potencia y después pues podían probar una otra boquilla que estaban mejor porque tenía potencia, pero ya el sonido no estaba como el sonido que querían y cosas así, así que pues casi todo el mundo me decía así, así que me dije, bueno, pues estaba también hablando con músicos profesionales, ¿no? Ujú. Fue los primeros ah, músicos con los cuales trabajé y, y sí, bueno, pues me dije, creo que los músicos necesitan, sí, una boquilla que van a ayudarles a tener el sonido que quieren. Mm, Y yo con mis estudios y con los estudios que voy a hacer después, bueno, ujú. pues
creo que puedo hacer eso. Bueno, al principio decías con Maxim, que es también un investigador, pero él estaba más cerca de, hace más los estudios con yo estoy más como en la física Ujú. y él está más como en las percepción, lo que dijimos antes, pero como los músicos van a, a Ah, sentir las ujú. diferencias. Y bueno, pues hicimos montón y un montón de, de boquillas con diferentes geometrías y hicimos probarlas a muchos músicos y notábamos todo y con eso pues realmente entendimos todas las diferentes geometrías y su impacto en el sonido y con eso, pues al fin, cuando alguien me dice quiero un sonido que es oscuro pero con potencia y un poco más largo que la boquilla que tengo ahora, pues yo sé cuál geometría hacer y la impresión 3D es muy buena porque podemos hacer una geometría diferente cada vez. Ok, vale, entiendo, genial. Vale, sí, efectivamente, supongo que es una cosa, un punto de personalización de la boquilla que permite la impresión 3D que otras marcas no sé si todavía es el caso, pero no habían tenido en cuenta, ¿no? Que Sí. estaban ellos haciendo lo que ellos creían que era lo correcto, digamos, y hacían boquillas que se parecían, y vosotros habéis empezado, entonces, con tu socio Maxim, a hacer boquillas personalizadas, ¿no? De realmente buscar la geometría, etcétera. Sí, Eh, también lo que hicimos es que, porque lo que vi en la industria es que todos los que hacen boquillas como se copian mm, boquillas, como siempre están copiando boquillas del pasado, de antes. Hay que copiar la boquilla de John Coltrane y no sé quién. Todo el tiempo. Y ahora los y no hay estaba en, innovación. sí, no, están copiando todo el tiempo. Ahora vi como estaba en el NAM este año y pues había una marca que había su nuevo producto. Este producto es una copia del Autolink del año 56 o no sé qué. Vale. Y bueno, pues hacen todo eso y nosotros, pues yo me dije, pues, si quiero hacer algo diferente, no voy a copiar lo que han hecho, voy a solo hacer mis propios diseños. Así que no mire mucho los otros y hice cosas, intenté muchas diferentes geometrías y solo las probé con los músicos. Mm, Y lo que es interesante al fin es que, entonces empecemos con las boquillas personalizadas, pero a un momento nos di cuenta que todos los músicos que probaron las boquillas CIOS nos dijeron, bueno, pues eh, es más fácil tocarlas que las otras. Así mm, que también es porque ahora queríamos em, hacer como boquillas no personalizadas porque hay eh, también estoy mezclando el inglés y el español. Sí, sí, me pasa a veces. Bueno, y sí, pues es que hay músicos que no saben exactamente lo que quieren cuando empiezas a tocar un instrumento, Ujú, no sabes exactamente lo que quieres, así que también ahora hacemos boquillas que no son personalizadas o al menos puedes elegir tu color y vale, tu apertura, pero vale. No necesariamente. sí es más, son fácil y eso es una cosa interesante también. Vale, entiendo.
Podríamos, la verdad, hablar mucho más de sillos y de física, de las boquillas, etcétera. Eh, en todo caso, vamos luego a dejar más enlaces de todo lo que has dicho y supongo que en la web de SciOS también se puede aprender mucho. Si te parece ahora, Pauline, vamos a hablar más también de músicos de jazz que has conocido, un poco más de música. Antes, para cerrar un poco el tema, yo lo que he entendido de nuestra charla hasta ahora es que ah, es más importante la geometría, la forma de una boquilla, digamos, que su material, ¿no? Sí, ¿Esto es verdad? sí. Vale, ok. Sí, es porque a mí no tenía problema con el plástico y hacer boquillas en plástico porque no es importante en el sonido, pero sí, al principio la gente estaba como, oh, pero es plástico y no va a tocar bien y todo eso, pero bueno, lo que es interesante cuando la gente prueba, después son como muy sorprendidos. Pero sí, puedes, por ejemplo, la cosa que es interesante es que, por ejemplo, las boquillas de metal generalmente vamos a decir que son muy, tienen un sonido muy brillante Ajá, y sí. es muy poderoso. Pero eso es solo porque casi todas las boquillas de metal son hechos de una manera con un bafle muy importante y que es eso que da este tipo de sonido. Y pues ya, pero eso es complicado porque lo que es divertido es que, o no sé si es divertido, pero es que las palabras que usamos para describir los sonidos son como muy relacionadas con el material, como tenemos el sonido metálico o sonido, en inglés dicen woody sound o Es sonido de madera, ¿no? sí, sonido, Como... sí, pero sí, no. des- Tenemos boquillas de CIOs que son más poderosas y más brillantes potente, sí, que, vale. más potentes, sí, que boquillas de metal, sí. Vale, ok. Perfecto, pues, y ahora entonces, yendo hacia los músicos y sobre todo los músicos de jazz de tu alrededor que has conocido durante todos estos años de pruebas, etcétera. Yo he visto algunos en la web, tipo Joe Lovano, por ejemplo. ¿Tú personalmente has conocido a estos músicos? ¿Has ido a hablar con ellos? ¿Les has pedido qué tipo de sonidos querían, etcétera? ¿Nos puedes contar un poco, por ejemplo, quién han sido algunos músicos así que has encontrado y a quién has podido hacer boquillas? Pues muchos, pero sí, pues trabajamos con muchos músicos, pues, entonces lo dijiste, Joe Lovano, trabajamos con Scott Page, quien tocaba con Pink Floyd, o Okay, Stephen Pennicott, quien toca con Gregory Porter, okay, y muchos otros músicos, Dana Stephens. Entonces okay. sí, Max Vale, Yonata, más reciente, sí. vale. O sea, nombres Y potentes de la escena musical. sí, en todos tipos de música. Entonces tenemos muchos músicos de jazz, pero también tenemos músicos de rock, con Terry Edwards, que toca con PJ Harvey, y pues músicos de metal también. Y sí, todos tipos de música, también para los españoles, pero los mexicanos tenemos el músico que toca con Marco Antonio Solís, lo vi en concierto hace Okay, unos meses, está muy, muy divertido.
en Francia con todos los latinos de París. Sí. Ujú. Qué bueno. ¿Y cómo es trabajar con estos músicos? Digamos, Giovanni, por Ujú. ejemplo. ¿Qué, qué has aprendido de él? ¿Qué sonido buscaba? Pues con Giordano es interesante, pues Giordano es un hombre muy, 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 eh, ¿cómo se dice? Nice. Eh, es buen tío, Un buen tío. sí, sí, es un hombre simpático, no sé, Sí, es muy simpático. próximo, ¿no? Sí, Próximo, fácil de hablar, cercano. sí. Ok. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, en su tenor no quería cambiar de boquilla porque hay un boquilla que fue diseñado por François Louis y ella Ajá. la toca desde 20 años y no quería cambiar. Pero se di cuenta que estábamos capaces de hacer un montón de diferentes cosas y a un momento me dijo, pero tengo un si soprano, entonces el soprano en do Ujú. y, y pues no tenía boquilla porque es muy raro como instrumento y no sabe, y su boquilla no estaba buena porque estaba un boquilla de soprano normal y entonces pues me dijo, pues Giordano en todos sus instrumentos está buscando un sonido muy, muy, muy oscuro, algo, una boquilla un poco resistente, un sonido como muy largo. O sea, una boquilla con poca resistencia y un sonido largo. ¿A qué te refieres de largo? Como no Ah, brillante, o sea, mate, como... sí, bueno, es diferente porque en inglés, eso es complicado porque nosotros trabajamos muchos con franceses, en francés, en inglés, y también nos dimos cuenta que las palabras para describir el sonido son muy diferentes entre las diferentes idiomas, Sí. y eso puede ser complicado, pero en francés y en inglés tenemos matte, dark, para el sonido oscuro, un Oscuro, mate, sí, como dice, sí. sí. Pero también hay una otra palabra que es más difícil entender todavía y la gente también no, es como large en Ok. inglés, es porque Sí, decía largo, pero amplio, como amplio. grueso, un Ok, sí. sonido Ujú. grueso, sí. Y eso generalmente quiere decir que hay más armónicas Más armónicos. Ok. armónicos en el sonido, al contrario, hay al sonido como centered, centré, Sí, centrado. Ujú. centrado, que es más, sí, centrado Como sonido alrededor de una más frecuencia. redondo. Sí, y eso es generalmente relacionado con la talla El tamaño el tamaño, sí, el tamaño de la cámara, de la cámara. sí. Sí, Vale. Ok, ok, entiendo. Entonces, él quería un sonido más bien con muchos armónicos, oscuro. sí. Vale. Ok. Y entonces, pues, habéis podido como hacer la boquilla de John Anderson para este soprano en do. Y... Sí, y después también me dijo, pero también tengo un tarogato, que es un instrumento eh, de Hungría, Hungría, sí. que es un tipo de saxofón, pero que está hecho en madera. Ujú, ujú. Y pues para eso también
estaba buscando una boquilla y también hicimos una boquilla para su tarogato. Vale, vale, entiendo. O sea que la posibilidad de hacer boquillas también para instrumentos que no, que otras marcas no hacen boquillas predefinidas, Sí, digamos. exactamente. Es porque hay muchos músicos que vienen que están buscando boquillas para el si melody, Ujú. un saxofón bajo o como instrumentos un poco raros o extremos. Sí. Clarinetes también, Y ¿no? Me imagino. clarinetes también, sí. Sí, también hacemos como clarinetes con trabajo. Ujú, ujú. Mm. Vale, 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 entiendo. Y entonces, sobre un poco esto de los músicos que has conocido, o bien sobre tu trabajo, me gusta hacer un juego que es el juego de las anécdotas, que es decir dos anécdotas verdaderas y una de mentira. Ujú. Entonces, si te apetece jugar conmigo a esto, me tendrías que inventar una anécdota, algo que no te ha pasado, pero que podría ser creíble, y decirme dos otras anécdotas que sí que son verdaderas, te han pasado, sobre esto, toda tu experiencia con las buquillas, con los músicos, etcétera. Cosas así como, no sé, divertidas o útiles o algo que a ti te hizo ilusión en este momento o que te, no sé, que te ha hecho enfadarte o no sé, algo picante así. Algo picante. Sí, Algo picante como el chile. sí, que esto, bueno, a lo mejor una experiencia de cuando estabas en México con la comida también. Bueno, pues que ¿es sobre mi vida o sobre las boquillas, no? Lo que tú quieras. Ok. Soy muy mala para decir Contar mentiras, Ah, sí. vale. Entonces va a ser fácil para mí. Ujú. Bueno, ok, tres. Sí, si quieres, sí. Ok. Bueno, pues la primera estaba en Nueva York. eh, tenía una cita con Anat Cohen que toca clarinete Sí, de hecho me y encanta Nat Cohen. sí, es una muy buena música. Y pues teníamos la cita en Birdland justo antes de un concierto y pues nos fuimos en la Green Room. Ah, eh, los camerinos. Sí, los camerinos para probar las boquillas. Y a un momento hay una chica que entra y dije, bueno, puedo usar los baños. Y pues se fue a los baños. Y cuando regreso, nos, nos da la mano y dijo, bueno, encantada, soy Nora. Y se fue. Y yo estaba como, ok, bueno. Y entonces seguimos probando las boguillas y después había el concierto. Ella estaba en un concierto de Jesse Harris para su, su aniversario. Ok. Y bueno, pues a un momento nos dijo, please welcome Nora Jones on the stage. Y sí, entonces me di cuenta que estaba Nora Jones y que es que no había No la habías reconocido, sí, no ¿no? la había reconocido. Es algo, oh, voilà. Qué Es- bueno, vale. Esto es Entonces, sí, esto es la primera. la primera, que también va un poco de comida picante, porque si Nora Jones tenía que ir al baño, a lo mejor esta, venía de un restaurante. Bueno, Quizás, quién sabe? ¿Quién sabe? quién sabe. Vale, ok. Esta de momento me la creo, pero espero las dos otras Ok, anécdotas.
Bueno, pues la otra estaba en Londres y aún estaba como haciendo ah, una muestra de las boquillas Vale. y, un músico llega, estaba Chad Lefkowitz Brown Sí. y pues que me dijo, pues estoy buscando un tipo de sonido como me describió el sonido y pues yo dije, bueno, pues creo que esta boquilla te va a gustar y le doy la boquilla y la ve y es una boquilla azul y me dijo, bueno, ¿qué es eso? Azul, un plástico, bah, no, no quiero y se fue. Y yo estaba como, ¿what? Y pues le dijo, no, pues ahora que estás aquí, bueno, tienes que probar, ¿no? Y, y pues al fin me dijo, bueno, ok, voy a probarla y las pruebas y está como, es muy buena. Y finalmente después como y la guardé y la... Sí, se la quedo. Mm. Sí, se la quedo y después la toco por mucho tiempo. Sí, sí, de hecho hay videos de él con esa boquilla. Sí, Sí. Vale, o sea que al principio estaba como, ¿qué es esto de plástico? Una boquilla azul, ¿no? sí, Vale, exactamente. vale. Bueno, y la tercera es un día, era Tivan Pennicott y me dice, estoy en París, necesito una boquilla de soprano. Estoy como, ahora, pues sí, tenemos que registrar el disco de Gregory Porter, en 2 horas y no, no tengo el saxofón y no tengo boquilla, entonces tuve que ir hasta ah, un, una tienda de saxofón en el norte de París y con mis boquillas y entonces probo las como 10 boquillas que trae Mm. y pues al fin dije, bueno, pues sí, sí, esta es buena. Y 2 horas después estaba se dice, Grabando, grabando grabando el disco. el disco, sí, el nuevo disco de Gregory Porter, la canción eh, If Love is Overrated, sí. Entonces con una boquilla que nunca había tocado y el saxofón también que nunca había tocado antes. Ok, ok. Wow, difícil me la has puesto. Ahora no sé cuál es la mentira. Em, Me creo esto del Berlón, de que es probable que, que Nora Jones, Jesse Davis y Anat Cohen hayan estado juntos en el Berlón. Lo de Chad también, y esta última en París también podría ser verdad, pero no sé. Voy a decir que esta es la mentira, la tercera. Que no, de hecho es la segunda, pero no es realmente una mentira, es más que no pasó con Chad, pero pasó con Noel Scott, que es el saxofonista de Sun Ra Orchestra. Ok. Y bueno, sí, esta escena está como, es es que
realmente cuando vi la boquilla azul estaba como, no, no, nunca, jamás voy a tocarla, es como, no, 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 es plástico. Y como 5 minutos después estaba como, oh my God. Y ahora sigues tocándola, de hecho, sí. Vale, 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 vale. Bueno, lo siento, como no soy muy buena para las mentiras, tenía que hacer una Una casita así, media una mentira. media mentira. Vale, vale. Y entonces, pues, Nora Jones, no, no la reconociste. ¿Qué No, pasó? No, no sé, es que creo que nunca realmente, que para mí Nora Jones estaba como ah, la Nora Jones del primer disco, ¿no? Como vale. en la cover del... Y pues ahora estaba como en pelo como frisado, ¿no? Rizado. Rizado Ok, y un poco, como un poco naranja o algo así. Y yo vale, no, vale, vale, vale. sí. Qué buenas anécdotas. Pues gracias, Pauline, por estas historias. Eh, Como he dicho antes, podría estar hablando contigo mucho rato porque es muy interesante lo que haces, tu trabajo, tanto de las historias que has vivido, que la parte más científica, que la parte también de las boquillas. Pero vamos a dejarlo aquí para hoy. Y antes de acabar, quería preguntar entonces, ¿dónde podemos encontrarte en las redes o saber más sobre tu trabajo? Pues pueden seguirnos en las redes sociales. Entonces estábamos mucho en Instagram, Sios Music. ¿Ok? Y Con Y, ¿no? S-Y-O-S. sí, ¿Ok? en Facebook, pero bueno, ahora Facebook es un poco calmo. Vale. Bueno, pues intentamos también estar en TikTok, pero bueno, ahora no tanto, pero si quieren podemos seguirnos también. Y pues en el website, entonces sí es como eh, www. Tres W. AWC.syos.co. Ok, entonces C-O sin la M. Sí, es Colombia, pero Ok, no es como, sayos.co. sí, sí, sayos.co, sí. Vale, y aquí entonces tenéis artículos también, me has dicho antes, sobre las investigaciones científicas que has hecho y... Sí, sí, de hecho, hice como artículos sobre las investigaciones, o son artículos que todo el mundo puede leer, no son los artículos científicos, son un poco más Vale. fácil de entender y son en el blog, eh, en el sitio de SciOS. Ok, perfecto. Y entonces están en francés y en inglés, me imagino. Sí, es francés en inglés por el momento, pero bueno, sí. Un día si tengo tiempo, pero Vale, bueno, sí. vale. Bueno, igualmente yo creo que la mayoría de gente puede entender y también pues si hay algo que les interesa utilizar el traductor también de Google. Sí, Eh, yo uso DeepL, sí funciona mejor que Google, pero... vale, ok, Deeper. Vale, pues no, no sabía, me lo apunto Y también. bueno, pues si tienen preguntas en español, también pueden, si hacen preguntas en el Instagram, soy yo que contesto, Vale, entonces es posible, o pueden mandar un email y me los mandaron a mí, creo. vale, vale, vale. Ok, pues un email o un mensaje por Instagram en español y Pauline nos puede contestar si tenéis dudas. Y, y ahora dos últimas preguntas. ¿Tienes
un solo consejo para los músicos que siempre buscan el mejor sonido posible. Si tocan saxofón o clarinete, pueden ir a vernos y vamos a ayudarles. Si tocan otros instrumentos, bueno, pues Suerte. bueno, pues tienen que esperar porque vamos a hacer otros instrumentos, pero necesita un poco de tiempo. Vale, vale, vale. Perfecto, pues ya sabéis, los expertos de ensayos os pueden aconsejar para el sonido que queráis. Esto es el consejo de Pauline. Y ahora tú, personalmente, si me puedes recomendar a mí un libro, una película, un disco, un canal YouTube, algo que te haya gustado últimamente, que puede estar relacionado con la música, con la ciencia o con cualquier otra cosa, algo más personal. Ok, eso hace mucho. Hay muchos, pero bueno, pues si tengo que elegir uno, creo que sí sería el nuevo disco de The Smile, que es el grupo de Tom York que toca en Radiohead. El nombre es A Light for Attracting Attention. Sí me gusta. Ok, No es jazz, pero me gusta mucho. Y bueno, ok, sí. me lo apunto, no conozco y voy a escuchar. Okay. Si aunque no sea jazz, es siempre interesante. Y de hecho es interesante porque hicieron es un trío con Tom Skinner, que es el drummer de quien toca con Shabaka Hutchins en el grupo Sons of Kemet, que es más jazz, así que es interesante porque creo que eh, encontraron un una bueno, fusión, una fusión muy interesante, sí. vale, Y perfecto. hay saxofón también un poquito dentro. Pues no tocan Seals Mouthpiece, pero Ah, boquillas, bueno, pero bueno, entonces, sí. pues no sé si me gustara, entonces. No, no es broma, es broma. Perfecto, Pauline. Pues, oye, muchas gracias primero por tu tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada con todo esto. Y gracias sobre todo por hacer esta entrevista en español. Sé que hace mucho tiempo que no hablas regularmente, ¿no? Sí, Entonces, muchas gracias por todos tus esfuerzos también. Sé que es muy sí, difícil. gracias. Pues sí, pero me gusta hablar en español y tengo que practicar un poco más, pero bueno, sí. Vale, pues ya sabéis, si queréis ayudar a Paulina a practicar su español, pues enviarle un mensaje en las redes y ella estará muy contenta también de contestaros. Y nada, pues Pauline, te mando un abrazo ahí donde estés en París, me imagino, ¿no? Que están en Sí. las oficinas, Ujú. ¿vale? Y bueno, estamos en contacto y la gente que escucha el podcast, pues también si tenéis preguntas o queréis otra entrevista con Pauline y tenéis preguntas para ella durante la próxima entrevista, os esperamos en los comentarios, estaremos leyendo esto. Y, y pues eso, yo personalmente te vuelvo a decir gracias por la entrevista y hasta una próxima. Gracias por invitarme. Chao, hasta la Chao. próxima.